Quiero pedirle que abra su Biblia en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Estaremos haciendo lectura de los versículos 21 hasta el verso 26. Romanos capítulo 3. Espero que usted tenga una Biblia física. Si no la tiene, en su celular usted puede buscar el pasaje en Romanos capítulo 3, verso 21 al 26. Y damos inicio a nuestro estudio en esta noche con la siguiente pregunta. ¿Qué significa en la práctica? ¿Qué significa en la práctica que Dios me declare justo por la obra de Jesucristo? ¿Qué significa en la práctica que Dios me declare justo por la obra de Jesucristo? Nosotros tenemos que dar respuesta a esta pregunta. Y si en este momento no somos capaces de dar respuesta a esta pregunta, espero que al finalizar el estudio usted pueda ser capaz de responder a esta pregunta. ¿Qué significa en la práctica que Dios me declare justo por la obra de Jesucristo? El título de lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde es Beneficios de la Salvación. Ese es el título de nuestra lección, Beneficios de la Salvación. ¿Cuál es el título? Beneficios de la salvación. Dígale al que está al lado suyo, beneficios de la salvación. En esta lección estaremos viendo algunos beneficios que vamos a ver. Vamos a ver algunos beneficios principales de la salvación consumada por Jesucristo. Vamos a estar hablando de cómo Dios nos trata ahora. Estaremos hablando qué efectos tiene ese acto en nuestra vida. Y también estaremos haciendo mención de cómo esto afecta la relación entre creyentes. Estos beneficios, mis amados hermanos, no son meras ideas. No es que a alguien se le ocurrió, sonó bonito y entonces lo comenzamos a poner en práctica. No, estas no son ideas de hombres. Son realidades espirituales. ¿Qué son? Son realidades espirituales establecidas por la obra de Cristo y aplicadas por la fe. Vamos entonces a ver de manera bastante rápida los beneficios que componen esta lección completa. Los beneficios que componen esta lección completa. Vamos a ver una división general. Primero, la justificación. Ese es el primer beneficio, el beneficio de la justificación. El segundo beneficio es el juicio de la naturaleza pecaminosa. El juicio de la naturaleza pecaminosa. El tercer beneficio es la base para la comunión de la familia cristiana. La base para la comunión de la familia cristiana. Cuarto beneficio, el fin de la ley. Y el quinto es la adopción. Hoy nos estaremos concentrando en el primero. ¿En cuál nos vamos a centrar? En el primero, en la justificación. Vamos a pasar a ver entonces cómo Dios, por esa obra, nos declara justos delante de Él. ¿Por medio de qué obra? Por la obra de la justificación. Y vamos a estar viendo qué es lo que esto implica. ¿Qué es lo que vamos a ver? Lo que implica. Entonces, vamos a entrar en el tema de la justificación y primero vamos a ver el significado de la justificación. El significado de la justificación. ¿Qué es lo que vamos a ver? El significado de la justificación. La justificación es el acto judicial de Dios. ¿Qué es la justificación?
el acto judicial de Dios, por el cual Él declara justo al pecador que ha puesto su fe en Jesucristo, a quienes Dios declara justos, a todos los pecadores que ponen su confianza en Jesucristo. No es, mis amados hermanos, que el pecador se vuelva perfectamente sin pecado en su conducta al instante. Es algo que tenemos que entender. Ser justificados no significa que instantáneamente vamos a vivir una vida sin pecado. Eso será plenamente una realidad en la gloria. ¿Cuándo va a ser una realidad? ¿Cuándo va a ser una realidad? Va a ser una realidad en el momento en que estemos cara a cara con nuestro Salvador. Lo que la justificación significa es que Dios, ¿quién? Por la obra de Cristo, dígale al que está al lado suyo, por la obra de Cristo, trata al pecador como si éste nunca hubiera pecado, imputándole la justicia de Cristo, La justificación es un veredicto divino. ¿Qué es la justificación? ¿Qué es la justificación? De culpable a justo, de condenado a absuelto. Eso es la justificación. Es un veredicto divino por medio del cual el pecador que confía en Jesucristo, que confía en la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario, es pasado de ser culpable a ser perdonado, de ser condenado a ser absuelto. ¿Cómo se justifica el hombre? ¿Cómo se justifica el hombre? Esto nos lleva a tocar un segundo punto, y es el problema de la justificación. El problema de la justificación. El problema de todo ser humano, es el pecado. ¿Cuál es el problema de todo ser humano? Aunque son pocos los que están dispuestos a admitir este problema. Son pocos los que están dispuestos a admitir este problema. Pero ese es el gran obstáculo de todo ser humano, el pecado. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, verso 23 escribe: por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos han pecado? Todos. Todo ser humano ha pecado. Todo ser humano que ha caminado sobre la faz de esta tierra ha pecado. Ha pecado contra Dios. ¿Contra quién ha pecado? Y está destituido de la gloria de Dios. Si Dios, mis amados hermanos, hiciera justicia sin provisión, la condenación sería justa. Pero la pregunta moral y teológica que debemos de hacernos es: ¿cómo puede Dios ser santo y al mismo tiempo justificar al pecador sin violar su propia justicia? Escuche bien. ¿Cómo puede Dios ser santo y al mismo tiempo justificar al pecador sin violar su propia justicia? La respuesta bíblica está en la obra sustitutiva de Cristo. ¿Dónde está la respuesta bíblica? En la obra sustitutiva de Cristo. Y en la manera en que Dios aplica esa obra. Vamos a hablar de cómo es que el Señor aplica esa obra. Hablemos del procedimiento en la justificación. El procedimiento en la justificación. ¿De qué vamos a hablar?
Leamos entonces Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 26. Le ruego, le suplico que por favor me siga en la lectura de la palabra de Dios. Ponga sus ojos en esta porción de las Escrituras inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Romanos 3, 21 al 26. ¿Estamos ahí? Bien. Pero ahora, ¿cuándo? Ahora. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué se ha manifestado? ¿Qué se ha manifestado? ¿Cuándo? Ahora. Testificada por la ley y por los profetas. ¿Quiénes han dado testimonio de la justicia de Dios? La ley y los profetas. ¿Quiénes han dado testimonio de la justicia de Dios? La ley y los profetas. La ley y los profetas dan testimonio de la santidad de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿A quiénes justifica Dios? A los que son de la fe de Jesús. ¿A quiénes justifica Dios? A la luz de Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26, tenemos que hablar del plan de Dios en la justificación. Tenemos que hablar del plan de Dios en la justificación. ¿De qué tenemos que hablar? Del plan de Dios en la justificación. Dice el verso 21 que se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué es lo que se ha manifestado? La justicia de Dios se manifiesta ahora. ¿Cuándo se manifiesta la justicia de Dios? Ahora. La justicia de Dios se ha manifestado ahora a través de su Hijo Jesucristo. El Evangelio, dígale al que está al lado suyo, el Evangelio revela que Dios ha provisto una vía de justificación. ¿Qué es lo que Dios ha provisto? Que no se basa en las obras de la ley, sino en la obra que Él mismo ha realizado y puesto en el centro de la historia, Jesucristo. Damos gracias a Dios por Jesucristo. ¿Los oigo? La ley, mis amados hermanos, testifica de nuestra necesidad. La ley testifica de nuestra necesidad. El Evangelio testifica de la provisión. El Evangelio testifica de Jesucristo. ¿De qué testifica el Evangelio? De Jesucristo. Romanos 3, del 21 al 26, no solo nos habla del plan de Dios para la justificación, también nos habla, en segundo lugar, del requisito previo. El requisito previo. ¿De qué nos habla? El requisito previo. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia, dígale que está al lado suyo, la justicia es por la fe de Jesucristo para todos los que creen. La justicia es por la fe de Jesucristo para todos los que creen. La condición, mis amados hermanos,
para recibir la justificación. La condición para recibir la justificación es creer en Jesucristo. La condición es confiar en Jesucristo, confiar en Él y en su obra completa en la cruz del Calvario. Es universalmente ofrecida a todos. ¿A quiénes les ofrece el Señor la justificación? A todos. La justificación es universalmente ofrecida a todos, pero es eficaz solamente en los que la reciben por fe. Solamente aquellos que confían en la obra de Jesús en la cruz del Calvario son justificados. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26, también nos habla del precio. Nos habla del precio de la justificación. ¿De qué nos habla? Del precio de la justificación. Verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Somos justificados gratuitamente. A nosotros no nos cuesta. Dios ha pagado el precio. ¿Quién ha pagado el precio? Dios ha pagado el precio. Dice que Él puso a su Hijo Jesucristo como pago de nuestra justicia. Es por medio de la fe en su sangre derramada en la cruz. La redención y la propiciación señalan que hubo un rescate. ¿Qué es lo que señalan? Que hubo un rescate. ¿Qué es lo que señala la redención y la propiciación? Que hubo un rescate. Y un sacrificio que satisface la justicia divina. Un sacrificio que satisface la justicia divina. Cristo pagó el precio. ¿Quién pagó el precio? Cristo. La sangre de Cristo, mis amados hermanos, es el medio por el cual se logra la propiciación. El apartamiento de la ira divina sobre el pecado, sin que Dios deje de ser justo. No hay contradicción. Él no deja de ser justo, Él no deja de ser santo. Romanos capítulo 3, versos 21 al 26, también nos habla de la posición. ¿De qué nos habla? De la posición. Nos habla de que la justificación nos coloca en una nueva posición legal. ¿Dónde nos coloca la justificación? La justificación nos coloca en una nueva posición legal ante Dios. Ya no somos condenados, sino que somos contados como justos. ¿Cómo es contado usted? ¿Cómo es contado usted? Diga al que está al lado suyo, soy contado como justo. Esto, mis amados hermanos, es una realidad posicional. ¿Qué clase de realidad es esta? Escuche lo que escribe el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17. Si alguno, espero que usted esté entre ese alguno. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Dónde hay que estar para ser una nueva criatura? ¿Dónde hay que estar para ser una nueva criatura? En Cristo. Espero que todos y cada uno de ustedes estén en Cristo para que de esa manera ustedes estén disfrutando de la realidad de nuestra posición en Cristo como resultado de la justificación. La justificación es imputación de justicia. ¿Qué es la justificación? ¿Qué es la justificación? Imputación de justicia. La justicia de Cristo. La justicia de Cristo. ¿La justicia de quién? Es contada a nuestro favor. La justicia de Cristo es imputada a nuestro favor. Romanos capítulo 3, verso 21 al 26,
también nos habla del pronunciamiento. El pronunciamiento, ¿de qué nos habla? ¿De qué nos habla? Versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios, mis amados hermanos, manifiesta su justicia. ¿Qué manifiesta Dios? Para que Él sea el justo y el justificador del que tiene fe en Jesús. ¿Quién justifica al que tiene fe en Jesús? Dios. ¿Quién justifica al que tiene fe en Jesús? Dios. El que tiene fe en Jesús, le es imputada la justicia de Cristo. ¿Qué se nos imputa? La justicia de Cristo. De este modo queda claro que justificar no es una incoherencia, no es una locura en la naturaleza de Dios. Su justicia se mantiene. ¿Qué se mantiene? Los méritos del pecado han sido satisfechos en Cristo. Y al mismo tiempo, Él puede ser el justificador de los que creen. En el pronunciamiento, mis amados hermanos, es necesario que nosotros recordemos que es Dios quien manifiesta su justicia. Es Dios quien manifiesta su justicia. ¿Qué es lo que hace Dios? Manifiesta su justicia. Otro punto que tenemos que tratar es la prueba de la justificación. La prueba de la justificación. ¿Cuál es este siguiente punto? La Sagrada Escritura muestra efectos. Escuche bien, las Sagradas Escrituras nos muestran efectos que acompañan a la justificación. ¿Qué nos muestran las Sagradas Escrituras? Efectos que acompañan a la justificación. La palabra de Dios nos habla de qué es lo que pasa en todo pecador que se arrepiente y confía en la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Pablo escribe en Romanos 6:7. Pablo escribe en Romanos capítulo 6, versículo 7 lo siguiente. Romanos 6, verso 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Qué sucede con el que ha muerto? Es justificado del pecado. ¿Qué sucede con el que ha muerto? Esto indica que por la unión con Cristo en su muerte, es así como morimos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Por la unión con Cristo en su muerte, el creyente, ¿es usted creyente? Los oigo. El creyente queda liberado del dominio del pecado. ¿Qué sucede por nuestra unión con Cristo? Quedamos libres del pecado. ¿Qué sucede a causa de nuestra unión con Cristo? La muerte de Cristo, mis amados hermanos, es el fundamento, es la base de nuestra muerte al pecado. ¿Cuál es la base de nuestra muerte al pecado? La muerte de Cristo. ¿Cuál es la base de nuestra muerte al pecado? Y por tanto, de nuestra justificación práctica. En la práctica, la justificación se prueba en la práctica. Escuche bien y tome nota de esto, si está tomando nota. En la práctica, la justificación se prueba por pureza personal. Muertos al pecado. Esa es la evidencia. Esa es la evidencia de que caminamos en fe, en Cristo. Esa es la evidencia de que somos de Él. La pureza personal. ¿Cuál es la evidencia? La pureza personal. El que murió es justificado del pecado. Santiago, capítulo 2, versículo 24. Santiago,
capítulo 2, versículo 24. Le quiero pedir que por favor me siga en la lectura de la palabra de Dios. Santiago 2, verso 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. A primera vista, este versículo al cual hemos dado lectura parece contradecir a Pablo. Si nosotros leemos este versículo o nos leen este versículo, pareciera que hay una contradicción entre lo que Pablo escribe a ser justificado por la fe en Cristo, a ser justificado por la obra de Jesús en la cruz del Calvario, a ser justificado por la sangre de Jesús, a lo que Santiago está escribiendo. Santiago dice que somos justificados por las obras y no solamente por la fe. Pero la armonía bíblica es la siguiente. ¿De qué voy a hablar en este momento? De armonía bíblica. La justificación ante Dios, dígale al que está al lado suyo, la justificación ante Dios es por la fe. La justificación ante Dios es por la fe. Pero la fe verdadera se evidencia en nuestras buenas obras. La fe verdadera se evidencia a través de nuestras buenas obras. Lo que Santiago quiere decir es que si somos hombres y mujeres de fe en Cristo, ¿cuántos hombres y mujeres de fe en Cristo hay aquí? Los oigo. Entonces, nuestras acciones darán evidencia de que somos de Cristo. Eso es lo que Santiago quiere decir. Santiago habla de la fe viva. ¿De qué está hablando Santiago? ¿De qué está hablando Santiago? Que demuestra que la persona ha sido realmente justificada. Las obras no son la causa de nuestra justificación, sino la evidencia de nuestra justificación. Entienda y escriba. Las obras no son la causa de nuestra justificación, sino la evidencia de nuestra justificación. La justificación es un don de Dios. ¿Qué es la justificación? Las obras, las buenas obras, son fruto y prueba de nuestra justificación. Hagamos un breve repaso. Habiendo visto el significado, el problema, el procedimiento bíblico y las pruebas prácticas de la justificación, resumamos lo esencial para extraer la lección y su aplicación a nuestra vida diaria. Primero, la justificación, dígale al que está al lado suyo, la justificación es un acto judicial de Dios. ¿Qué es la justificación? Dios nos declara justos por la obra de Cristo. Dios nos declara justos por la obra de Cristo. Segundo, la justificación es necesaria porque todos pecamos. La justificación es necesaria porque todos pecamos. Era necesario que Jesucristo muriera en la cruz y resucitara 3 días después. Tercero, la justificación se realiza por gracia. La justificación se realiza por gracia, mediante la redención en Cristo. Mediante la redención en Cristo. Número 4,
La fe recibe este don. La fe recibe este don. Las obras son su evidencia. Las obras son su evidencia. ¿Lo perdí o lograron tomar nota? ¿Quieren que repita? Repito, primero, la justificación es un acto judicial de Dios. Nos declara justos por la obra de Cristo. Segundo, la justificación es necesaria porque todos pecamos. Tercero, la justificación se realiza por gracia mediante la redención en Cristo. Cuarto, la justificación se recibe por fe. La justificación se recibe por fe. Es la fe la receptora de este regalo. Las obras son evidencia de nuestra justificación. La justificación, mis amados hermanos, nos da seguridad delante de Dios. ¿Qué nos da la justificación? ¿Qué nos da la justificación? Espero que todos y cada uno de ustedes esté viviendo seguro delante de Dios. No dependemos de fluctuaciones morales para nuestra relación con Él. Dependemos de Cristo. ¿De quién dependemos para relacionarnos con Dios? De Cristo. ¿Usted pecó contra Dios? ¿Usted está consciente de que lo ha ofendido gravemente? Entonces, en arrepentimiento, acérquese a Él, pídale perdón, reciba ese perdón gracias a Jesucristo, a su sangre derramada en la cruz, y continúe en su relación con Él. ¿Qué hay que hacer? Continuar en su relación con Él. Algo que tenemos que tener muy en claro es que esa seguridad no es licencia para pecar. Esa seguridad es base para obedecer por gratitud. La seguridad es base para obedecer por gratitud. ¿Cómo esta gran verdad debe de afectar nuestra vida? ¿Qué es lo que esta gran verdad debe de producir en cada uno de nosotros? Primero, esta gran verdad, la verdad de que somos justificados a través de la fe en Cristo, nos debe de llevar a vivir con gratitud. ¿A dónde nos debe de llevar? A vivir con gratitud. Esta verdad de que somos justificados por la obra de Jesús en la cruz del Calvario nos debe de llevar a recordar diariamente que se nos ha imputado la justicia de Cristo. Nos debe de llevar a recordar diariamente que esa justicia es por gracia de Dios. Nos debe de llevar a cultivar un espíritu de acción de gracias. ¿Qué clase de espíritu? De acción de gracias, en oración y alabanza a Dios. Segundo, la justificación a través de la fe en Jesús debe de llevarnos a examinar nuestra fe. La justificación a través de la fe en la obra de Jesús debe de llevarnos a examinar nuestra fe. Nuestra confianza está en Cristo o en nuestros esfuerzos. Si confías en tus obras, pide a Dios la gracia para confiar y depender verdaderamente en Él. Tercero, la justificación por la fe en Jesucristo debe de llevarnos a entender que obramos por evidencia. Debe de llevarnos a entender que nuestras buenas obras, nuestra obediencia a Dios es evidencia de que le pertenecemos a Él, es evidencia de que, hemos sido justificados por su sangre. Si la fe es verdadera, dígale que está al lado suyo, si la fe es verdadera, dará fruto. ¿Qué es lo que va a suceder? Habrá fruto. Vas a dar fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, compromiso, servicio, arrepentimiento de hábitos pecaminosos. Mis amados hermanos,
No busquemos justificarnos por obras, pero dejemos que las obras confirmen que nuestra fe en Cristo es verdadera. Permitamos que nuestras buenas obras manifiesten y den testimonio a otros que nuestra fe en Cristo es viva. Por último, número 4, la justificación a través de la fe en Cristo nos debe de llevar a vivir comprometidos con la santidad. ¿Escuchó? ¿Apuntó? La justificación a través de la fe en Cristo nos debe de llevar a vivir comprometidos con la santidad. ¿Comprometidos con quién? La justificación impulsa a la santidad. ¿Qué hace la justificación? No la sustituye. Obramos por gratitud, no por obligación fría. Ahora quiero dejarlos a ustedes con el siguiente reto. Vivamos como hombres y mujeres que hemos sido justificados. ¿Cómo debemos de vivir? Como hombres y mujeres justificados. Es decir, como aquellos a quienes Dios ha declarado justos. ¿Cómo podemos vivir de esa manera? Durante esta próxima semana, y no solamente durante esta próxima semana, las que tengas aquí en esta tierra, practica estos 3 aspectos importantes que voy a compartir contigo. Primero, confiesa diariamente tu dependencia de Cristo. Confiesa diariamente tu dependencia de Cristo. Es necesario que confesemos que necesitamos de Cristo. ¿Qué es lo que debemos de confesar? Necesitamos a Cristo. Yo ando un brazalete, no es de oro, es de plástico, es de hule, pero tiene un valor espiritual profundo y tiene unas siglas. En inglés dice, God, I need you. God, I need you. Dios, te necesito. Dios, te necesito. Debemos de recordarlo y también debemos de declararlo. ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos de Cristo. Cristo, te necesito. Así que, mi hermano, a partir de este momento, usted confiese diariamente que necesita depender de Cristo. Número dos, evite una tentación concreta. Evite una tentación concreta. Y si es posible, compártalo con alguien. Dígale, necesito que me ayudes a orar por esto. Y tercero, comparta con alguien en pocas palabras por qué tu esperanza está en Jesús. En estos próximos días, pídele al Señor, guíame a una persona. ¿Qué es lo que le va a pedir al Señor? Guíame a una persona con la que pueda compartir sobre la esperanza que tengo en tu Hijo Jesús. Esto, mi hermano, es un reto de fe y obediencia. No es de perfección. Es simple y sencillamente un reto de fe y obediencia. Tal vez usted, mi querido amigo, no ha confiado en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Si aún usted no ha confiado en Jesucristo, Dios le llama al arrepentimiento. ¿A qué le llama Dios? Al arrepentimiento. Y Dios le llama a la fe en Cristo. Todos hemos pecado y esto es un grave problema. Estamos separados de la gloria de Dios. La consecuencia de esto es que el pecado se paga con la muerte. Pero hay una solución. Dios le ha dado solución a este problema. Cristo ha pagado ese precio por nosotros y nos ha justificado gratuitamente. ¿De qué manera nos ha justificado? Él pagó el precio por la redención de nuestra alma, por la redención de tu alma. La respuesta que Dios exige de usted, mi querido amigo, es arrepentimiento, un cambio de dirección respecto al pecado. Y le pide que confíe en Jesucristo como su Señor y Salvador. Quiero invitarle en este momento a que oremos juntos. Vamos a orar. Le invito a que cierre sus ojos.
Oremos.